Oramos, hermanos, y le pedimos al Señor su guía para la meditación en la palabra. Señor bendito, gracias, Padre, porque tú eres fiel, eres bueno, eres grande, Señor, eres sabio y eres fiel. Y traes tu consejo a nuestras vidas, Señor. Te bendecimos. Ahora te rogamos, Señor, que podamos meditar en estas verdades escritas con sangre, Señor, bajo persecución, en escondites, en cárceles, por aquellos hombres, Señor, que tú usaste como vasos que aunque frágiles, fueron poderosos y eficientes en tus manos, Señor. Permítenos, Señor, entender lo que tu Espíritu Santo ha dejado para nosotros y que lo podamos abrazar, interiorizar y que apuntale aún más nuestra fe, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado y te rogamos por la guía y la iluminación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, estamos en 1 de Timoteo capítulo 3 y estuvimos viendo esta sección de los requisitos de los obispos, de los versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. Bien, ahora sí. Y esto fue lo que leímos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Luego el apóstol pasa a usar los mismos criterios, pero para los diáconos, Los diáconos asimismo deben ser honestos. Cuando dice asimismo, se refiere a aplicando los mismos criterios que se aplicaron a los obispos. Los diáconos deben ser honestos. ¿Quiénes son los diáconos? La palabra diácono significa el que administra, el que facilita las cosas para la iglesia. Bueno, no va a implicar la palabra iglesia, es la palabra diaconeo, que a su vez se divide en día, que significa a través de, lo hemos aquí explicado varias veces, día significa a través de, como por ejemplo tenemos el círculo y la línea que lo parte por en medio se llama diámetro, ¿verdad? Por en medio, a través de. Y cono viene de oikónomo, que significa un administrador, un economista. Entonces es el que administra a través de, el que es el repartidor de los bienes materiales de la iglesia, el diácono. Estrictamente hablando, se refiere a cosas materiales, pero no nomás se refiere a eso. Entonces dice que también los diáconos deben ser honestos, sin doblez. O sea, sinceros, no con apariencias, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando dice sobrias, fíjense, dice no calumniadoras, sino sobrias. Y entonces suena raro, porque la sobriedad la relacionamos normalmente ¿con qué? Con el embriaguez. Pero pone el sobrio en contraposición a la calumnia. Suena raro, ¿verdad? Dice que no sean calumniadoras, sino que no se emborrachen. Y uno diría, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que cuando habla de sobriedad, más bien está hablando de que tengan una mente centrada, una mente bajo control. A eso se refiere de sobriedad. Fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, esto lo estoy pasando muy rápido, hermanos, porque quiero ir en realidad a lo siguiente. En lo siguiente es en lo que me quiero enfocar. Porque en realidad, la última vez que prediqué sobre este pasaje del 1 al 7, es en realidad los mismos criterios para los versículos 8 al 13. Básicamente de los diáconos se pide lo mismo que se pide de los pastores, con excepción de una cosa: que sea apto para enseñar. O sea, el diácono no necesariamente tiene que ser apto para enseñar, porque la función del diácono no es la del pastoreo, sino es una función administrativa mayormente. Pero los encargos para el pastor y los requisitos para el pastor y los requisitos para el diácono, todo se amarra y todo tiene sentido en el versículo 14 y 15. Que es donde nos vamos a enfocar, 14, 15 y 16. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo. ¿Cuál esto? Los 13 versículos previos. Esto te escribo. Es como si Pablo le dijera: este manual de operaciones te escribo. Este manual de disciplina te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya lo he explicado aquí antes. En los días bíblicos, las cartas llegaban más rápido que las personas, porque en el Imperio Romano había un sistema de correos. Como en Estados Unidos en la década del oeste, en la década de la fiebre del oro, en la década de los vaqueros en Estados Unidos, había un sistema de correos. ¿Alguien sabe el nombre de ese sistema de correos a caballo? El West Fargo, pero antes de eso era el Pony Express. A lo mejor lo han escuchado alguna vez, el Pony Express. Pues ya con eso tiene, ¿verdad? Ya se entiende el nombre, ¿no? Era un sistema de relevos de caballos y eran eran jinetes pues entrenados, ¿verdad? Sabían jinetear, tomaban un caballo, no sé, recorrían 200 kilómetros en un plazo muy corto y ya llegaban y ya los estaba esperando otro caballo descansado y a lo mejor otro jinete, y a ese caballo lo ponían a descansar. Y las cartas cruzaban el país bien rápido. Algo así existía también en el Imperio Romano. Y las personas no llegaban tan rápido porque tenían que esperar los barcos y además que hiciera buen viento o que salieran caravanas, porque la gente tenían que salir en caravanas y entre más mejor, porque había muchos asaltantes en los caminos. Entonces Pablo le dice: esto te escribo, aunque mi intención es ir pronto a verte, pero te escribo esto porque sé que va a llegar rápido, para que si yo tardo, y la carta no va a tardar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces en la mente de Pablo está ligando la palabra de Dios con todo lo anterior, con todos los requisitos previos que mencionó, tanto de pastores como de diáconos. En la mente de Pablo, y esta debe ser nuestra mente, déjenme hacer una pausa para abundar más. Nosotros aquí no nos paramos a decir discursos políticos, no nos paramos aquí a hablar de filosofía o a hablar de la última moda, lo cual no requiere mucho de moralidad. Pues simplemente vean las noticias y vean a los políticos, ¿verdad? Dan discursos y discursos y discursos y los políticos dejan demasiado que desear en moralidad. Hablan de bienestar, hablan de transformación, hablan de progreso, ¿verdad? Hablan de justicia social, pero ellos, si se hace un escrutinio de la vida de todos estos demagogos, no nomás aquí en México, en todos los países, pues deja demasiado que desear esas promesas de bienestar y moralidad. De hecho me acuerdo muy bien porque ustedes saben que cada presidente o cada persona que se va a postular a presidente de la República o a un gobernador traen como un eslogan que es con el que ellos se presentan, ¿verdad?
¿Saben cuál era el eslogan de, no sé si lo recuerdan, pero el eslogan de la Madrid Hurtado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Miguel de la Madrid Hurtado. Era la renovación moral. Ese era su eslogan, la renovación moral. ¿Y por qué decía él, hablaba de la renovación moral? Pues porque el que estuvo antes, José López Portillo, pues dejó demasiado que desear en moralidad y en progreso. Entonces Miguel de la Madrid dice, la renovación moral. Y luego termina Miguel de la Madrid y pues salen los trapitos al sol y nos damos cuenta que no hubo ni renovación ni fue muy moral tampoco, ¿verdad? Entonces, los discursos de los políticos, y los discursos de la gente, y los discursos de las empresas y todo eso, no se corresponden con el carácter moral de las personas. Pero Pablo está diciendo, aquí las cosas son diferentes. Nosotros traemos la verdad. Y la iglesia es la portadora, es la columna, el sustento y la defensa de la verdad. Y no puede ser que los que van a proclamar la verdad y a defender la verdad no estén al nivel de la verdad. ¿Me explico, hermanos? Por eso, primero les dice a los pastores cómo debemos ser, a los diáconos cómo debemos ser. Vean lo que les pide. Por ejemplo, les dice a los pastores, les dice irreprensible. Cuando dice irreprensible a los pastores, no quiere decir que no peque. Pues entonces nadie califica. Cuando dice irreprensible, lo que quiere decir es que no esté acusado permanentemente de un estilo de vida escandaloso. Que no haya algo que, es que imagínense un pastor que está acusado de algún pecado y él está predicando y la gente está enterada de ese pecado y cuando lo están escuchando hace ruido en la, ¿verdad? ¿Mande? No le creen. ¿Sí? Entonces que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Igual, los diáconos, ¿verdad? No dados a mucho vino, sin doblez, o sea, que no sean hipócritas, honestos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por cierto, ¿qué significa el misterio de la fe con limpia conciencia? Se refiere a que vivan lo que predican. El misterio de la fe, cuando habla de la fe, acuérdense que hay 3 tipos de fe, y cuando habla de la fe aquí se refiere a la doctrina. Que ellos guarden la doctrina con limpia conciencia. O sea, predican sobre un tema, que lo practiquen. Entonces, Pablo está ligando un mensaje, o más bien, el estilo de vida del portador del mensaje debe equipararse, debe estar al nivel del contenido moral del mensaje. Eso es lo que Pablo está diciendo en los versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, o sea, te escribo esto para que no andes a oscuras, para que no andes en tinieblas, para que no andes improvisando, para que no inventes nada, para que no falles en tu pastoreo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esa frase, hermanos, cómo debes conducirte en la casa de Dios, también nos recuerda una cosa, y es que sí hay reglas. Sí hay reglas para vivir, para conducirnos en la casa de Dios. Hay ciertas reglas, digo, no voy ahorita a hablar de eso, ¿verdad? Ni lo traigo preparado, pero podría decir 2 o 3 reglas que son inherentes de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, y una de ellas ya las ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres deben ser, en su porte, en su vestimenta, deben ser decorosas. Esa es una regla. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad. O los hombres, ¿verdad? Los hombres no deben de ejercer un dominio opresivo sobre la iglesia. Los varones no deben de ejercer un dominio, los líderes, un dominio opresivo sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Y entonces yo no debo, la iglesia y cada uno de nosotros no debemos vivir algo que niegue lo que estamos predicando. No debemos traer vituperio al nombre de Cristo y a su palabra.
Y a mí me impactó esa frase cuando la leí. Fue por eso que andaba yo ahí buscando, de hecho la iglesia se iba a llamar Palabra Limpia se iba a llamar la iglesia, pero cuando leí esto dije, no, esto es bien fuerte, esto dice demasiado, ¿verdad? Dije, bueno, creo que la iglesia se va a llamar Columna y Baluarte, ¿sí? Y hay otras iglesias que se llaman así. En Mexicali hay una iglesia que se llama Columna y Baluarte de la Verdad, en Mexicali. Entonces, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, acuérdense que Pablo, los apóstoles, no escribieron los numeritos que dividen capítulos y versículos. En la mente de ellos, todo es como dirían los teólogos, un continuum. Es una idea que fluye continua. No es una idea que se está segmentando, donde lo que está en este versículo está divorciado de lo que sigue del otro versículo. Hay un continuum. Entonces Pablo dice, la iglesia del Dios viviente es el sostén y la defensa de la verdad. Y la palabra o la frase la verdad es una de las que más se aplican a la Biblia. El mismo Señor Jesús ahí en Juan 17, cuando está orando su oración sumo sacerdotal, Él le pide al Padre y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad, todo lo que Él habla es la verdad, Cristo es la verdad. Y la verdad, hermanos, es algo, pero también es alguien. La verdad es un mensaje, pero es el mensaje del mensajero. La verdad es la verdad porque la dijo la verdad. Aquel que es la verdad, que es Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, piensen esto, que esto es glorioso. Esto nos debe a nosotros poner a pensar el gran depósito que se nos ha encomendado. De hecho, se me viene a la mente esta frase del apóstol Pablo en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, Pablo le está dando varias instrucciones a Timoteo. Le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y luego le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Por si alguien se perdió, por si alguien se distrajo. Pablo le está diciendo a Timoteo, en segunda de Timoteo le está dando instrucciones, igual que en primera de Timoteo. Hoy les estoy predicando sobre primera de Timoteo, pero ahorita me fui tantito a segunda de Timoteo para explicarles que es lo mismo. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo sobre qué cosas tiene que cuidar. Y miren lo que le dice aquí en segunda de Timoteo 1. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma, o sea, no distorsiones el mensaje. Tú me escuchaste a mí predicarte un mensaje, el mismo mensaje, si yo te dije A, B, C y D, tú tienes que decir igualito A, B, C y D. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Y algunos han discutido sobre a qué se referiría Pablo el buen depósito. ¿Sí? Y las mayores coincidencias es que se refiere al contenido del Evangelio. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces la iglesia tiene que guardar el buen depósito, o sea, el mensaje sin adulterar.
Y entonces Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y luego dice inmediatamente, dice, ignorando que existe el numerito 16. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y entonces Pablo va a hablar de un misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo, a lo largo de sus epístolas, menciona misterios. Por lo menos en unos 5 lugares, Pablo menciona misterios. Claro que cuando dice el misterio deja de ser misterio. Por ejemplo, acompáñenme a Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Este es uno de los varios lugares, por lo menos 5 lugares, donde Pablo menciona un misterio. Efesios 3 dice, por esta causa también yo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa frase del versículo 2 significa, no sé si están enterados que Dios me nombró apóstol a los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y después de la palabra Espíritu aparecen 2 puntos. ¿Por qué? Porque después de los 2 puntos va a decir cuál es el misterio. Y entonces antes de los 2 puntos, el misterio existe. Después de los 2 puntos, el misterio deja de ser misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Me explico, hermanos? Ahí Pablo está explicando uno de varios misterios. Bueno, regresemos a Primera de Timoteo. Y entonces aquí Pablo va a hablar de otro misterio. Pero ojo, hermanos, olviden el número 16. Esto que está a punto de hablar del misterio, en realidad es el desglose de las últimas 2 palabras del versículo 15. Estoy en 1 de Timoteo 3. ¿Cuáles son las últimas 2 palabras del versículo 15? La verdad. La verdad. Dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Miren, volteenme ahora mismo. Voy a actuar tantito pensando cómo sería Pablo, cómo lo estaría diciendo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Perdón, dice, Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando Pablo habla del misterio de la piedad, en realidad está hablando de la verdad. Va a hablar de la verdad. Lo va a desglosar. Eso es lo que Pablo está haciendo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no cabe duda, no se puede discutir que es grande el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Ahora, ¿la piedad es un misterio? No. Era un misterio. Ahorita ya no es un misterio. Porque Pablo lo desglosa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, cuando habla de la piedad, ¿de qué está hablando? Porque normalmente en las Escrituras la piedad se refiere a un estilo de vida. A un estilo de vida. La Biblia habla de los piadosos. De los piadosos. Por ejemplo, en inglés, ¿verdad? Un hombre piadoso es un godly man, que tiene el prefijo Dios, G-O-D, God, ¿verdad? Y un piadoso es un godly man, o sea, un hombre endiosado, podríamos decirlo así se podría traducir literalmente, un hombre endiosado. ¿Qué es un piadoso? Un piadoso es una persona que
sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones giran en torno al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Está hablando de eso Pablo? ¿De la piedad? O sea, de un estilo de vida girando en torno a Dios. Piedad hablando de la práctica de un estilo de vida girando en torno a Dios. No, no está hablando de eso Pablo aquí. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. De lo que Pablo está hablando aquí es de una persona. Pablo está hablando de Cristo, que es la piedad encarnada. Cristo es el hombre más piadoso que jamás podrá existir, que ha existido y que jamás existirá. Grande es el misterio de la piedad. Es decir, cuando la humanidad vio a Cristo, la humanidad estaba viendo la piedad. Cuando la humanidad vio a Cristo, vio la luz del mundo. Cuando la humanidad alguna vez, hace 2000 años, vieron a Cristo, vieron la imagen de Dios en Él. Sí. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que eso que era un misterio, ¿y por qué era un misterio Cristo? Cristo piadoso, porque Cristo no se había dado a conocer a la humanidad, ni el plan de Dios en Cristo se había dado a conocer a la humanidad. Y entonces Pablo lo que va a hacer aquí es una especie de himno, va a presentar una especie de himno. Muchos teólogos y comentaristas dicen que esto es como un himno, es como una canción de alabanza. Y en las epístolas de Pablo son más o menos comunes esas canciones de alabanza. Las encontramos en algunos de sus epístolas, encontramos algo que es más como un himno escrito, ¿sí? Algo que se podría cantar. Los comentaristas dicen que probablemente este fue un protocredo de los primeros credos que se escribieron. Ustedes saben que un credo es una especie de presentación condensada, un resumen de las verdades centrales de la fe cristiana. Eso es un credo. Y de veras que esto tiene toda la forma de un credo, como de un himno. Y entonces Pablo dice que esto que era un misterio y luego se dio a conocer, consiste de lo siguiente. Y si nos damos cuenta, no vamos a batallar en darnos cuenta que lleva un orden incluso cronológico. Porque primero, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Se dan cuenta? Dice, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Y dice que la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Está hablando de Cristo. ¿Sí? Disculpen, no puedo evitar hacer este símil. La Biblia dice que nos acerquemos, Pablo dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Al trono de la gracia. ¿Y dónde dice la Biblia que se encuentra el trono de Dios? Bueno, en los cielos, pero ya que nos ubicamos en los cielos, ¿en dónde está? El diablo, ¿dónde decía que estaba el trono de Dios? En un monte. Subiré a lo alto, al monte de Dios, junto a las estrellas levantaré mi trono. Y Pablo dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro, la ayuda, ¿verdad? Bueno, lo que sigue a continuación no tiene nada de teólogo, de bíblico, pero nos ayuda a entender, porque las casas de empeño, por eso se llaman monte de piedad. Por eso se llaman monte de piedad. De ahí lo tomaron de la Biblia. El fundador de la casa de empeño del Nacional Monte de Piedad, ¿verdad? En un contexto católico lo toma de ahí. Porque el monte de piedad es el lugar a donde vamos a encontrar ayuda, gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Cuando no tengo dinero necesito un oportuno socorro. Y entonces voy al monte de la piedad.
Dios habita en el monte de la piedad. La Biblia dice que Él habita en un monte. Su trono está en un monte. Y de su trono fluye la piedad. Y la piedad se tomó como sinónimo de ayuda. Pero en realidad la palabra piedad, que viene del latín pietitas, significa un carácter conforme al corazón de Dios. Un estilo de vida conforme al corazón de Dios. Bondad implica bondad. Bien, ¿quién es el hombre que caminó sobre la tierra que vivió perfectamente conforme al corazón de Dios? No fue el rey David, porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el que caminó de principio a fin su vida conforme al corazón de Dios, la piedad encarnada, fue Cristo. Fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue la piedad encarnada. Entonces por eso Pablo dice, pero además la piedad encarnada era la verdad. Era la verdad. Y entonces es donde les digo que hay que ligar la última frase del 15 en la mente de Pablo con el versículo 16. Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermano, no solamente somos columna y baluarte de las doctrinas, somos columna y baluarte del mensaje acerca de aquel que es la verdad, que es Cristo. Que es Cristo. Y entonces Pablo dice, indiscutiblemente, está fuera de toda discusión. Grande es el misterio acerca de la piedad. Y acaba de hablar de la verdad. Y es que en la mente de Pablo, piedad y verdad es lo mismo. Son la misma persona. No solamente es un conjunto de verdades, es una persona. Es Cristo. Y entonces empieza a hablar acerca de Cristo. Empieza a hablar acerca de todo el transitar de Cristo desde el cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. ¿Y cómo es ese transitar? Dios fue manifestado en carne. Y todos sabemos eso. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Hay un versículo que dice que siendo Él en la imagen de Dios, siendo Él a la imagen de Dios, y usa la palabra griega carácter. ¿Sabe usted lo que es carácter? Es interesante que en la imprenta, en el mundo de la imprenta, se habla de los caracteres móviles. Los caracteres móviles, no sé si ustedes han visto en documentales o en persona, cuando el impresor está preparando lo que va a imprimir, se llaman tipos móviles. Y también es interesante que en teología se habla de tipos de Cristo. En el Antiguo Testamento, tipos de Cristo. Y agarra los tipos móviles, que son letritas en relieve. Todos lo hemos visto. O simplemente como las varitas de las máquinas de escribir. Las varillitas, que tienen la letra. Pero la Biblia dice que Cristo es el carácter de Dios. Y a esas letritas se le llama caracteres. Así se le llama, caracteres. Es impresionante que lo que hace el carácter es que imprime la misma imagen que está en el carácter. ¿Me doy a entender? Hace presión en el papel y todo lo que es el carácter se hace visible en el papel. Eso es lo que sucedió con Cristo. Todo lo que es Dios, el Dios invisible, se hizo visible en Cristo. Cristo es la impresión visible del Dios invisible. Dios fue manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo dice, y vimos su gloria, la vimos, gloria idéntica, como la única gloria que puede poseer el unigénito de Dios, y lleno de gracia y de verdad. Y constantemente la palabra enseña, ¿verdad? Que en el Evangelio de Juan lo hemos visto, se nos ha enseñado mucho sobre eso, que Víctor enfatizó mucho sobre eso, que los fariseos, los líderes religiosos, cuando vieron a Jesús, no es que estaban dudando si venía de parte de Dios, o si incluso si era Dios. Tanto sus opositores como sus detractores, como los que estuvieron de acuerdo con él, Nicodemo dijo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, lo sabemos por las señales.
¿verdad? Pero también los fariseos, dice ahí en Juan, creo que es en el capítulo 5, dicen que no solo quebrantaba el día de reposo, sino que al decir que Dios era su Padre, se hacía igual a Dios. Y ellos sabían que Él venía de parte de Dios. Ellos vieron la luz, pero no les gustó lo que vieron en la luz. Todo esto nos lo ha explicado Víctor y Alonso. Entonces, hermanos, Dios fue manifestado en carne. Piensen en eso. Eso a mí a veces, cuando me pongo a pensar en eso y medito, digo, esto de verdad es impresionante. Que un día aquí en la tierra, en esta tierra sucia y polvosa y rodeada de pecado, pies santos caminaron sobre esta tierra. Pies divinos caminaron sobre esta tierra. Eso debe impactar. Eso debe traer una meditación a nuestra forma de vivir. Que Dios vino a visitarnos. Entonces, Dios fue manifestado en carne, dice la primera parte. Son 6 frases. Número 2, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Justificado en el Espíritu, también en otras versiones dice vindicado en el Espíritu. Vindicado significa cuando se respalda a algo o se respalda a alguien. Y esto nos puede hablar de varias cosas en la vida de Cristo. Justificado en el Espíritu, por ejemplo, nos habla del bautismo, cuando Jesús está siendo bautizado y desciende el Espíritu. Pero hay un comentario muy interesante ahí en Juan capítulo 1. El apóstol Juan dice, déjeme revisarlo aquí directamente. Que están sonando las campanas. Ya es la hora, me tengo que apurar. Sí. Miren, fíjense en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. No se les olvide que Jesús y Juan, ¿qué eran entre ellos? ¿Mande? Primos. Ya habían jugado de niños muchas veces, seguramente habían jugado a las canicas o algún tipo de juego infantil. Ya se conocían, ¿verdad? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, y yo no le conocía. ¿Cómo que no le conocía si eran primos? ¿Verdad? Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y miren esto, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi que descendió el Espíritu Santo y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se comprende, hermanos? Sí le conocía, era su primo, habían jugado canicas, algún tipo de juego infantil, habían convivido, pero a Juan no se le había revelado que él era el Mesías. Y Dios le dice, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, él es el que bautiza. Y entonces aquí cuando dice, ya regresé a 1 Timoteo 3, justificado en el Espíritu, vindicado, respaldado en el Espíritu, se refiere a que el Espíritu Santo dio testimonio de la identidad mesiánica de Cristo. ¿Se comprende, hermanos? El Espíritu Santo dio testimonio. También esto se podría referir a muchas otras cosas, a todas las veces que el Espíritu respalda el ministerio de Jesús. Como por ejemplo la resurrección. ¿Sí? En la resurrección Cristo fue respaldado por Dios y por el poder del Espíritu como el Mesías. Número 3, visto de los ángeles. Bueno, aquí puede tener toda la gama de aplicación, toda la gama de eventos de ángeles alrededor de la vida de Cristo. Por ejemplo, desde su nacimiento, los ángeles dieron testimonio de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz
y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Acuérdense, ojo hermanos, ya viene Navidad y vamos a estar cantando, y la Biblia no dice, y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Así no dice la Biblia. La Biblia dice paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún hombre de buena voluntad, pero la buena voluntad es de parte de Dios y fue proclamada por los ángeles. Y a lo largo del ministerio de Jesús, ángeles estaban ahí, como por ejemplo cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿verdad? Y vence la tentación, vienen ángeles y le servían. O cuando Jesús está en Getsemaní, también después de que pasa ese momento difícil que suda gotas de sangre, también vienen ángeles y le confortan. O cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, ¿verdad? Ángeles también lo están recibiendo y lo están elevando. Entonces, visto de los ángeles. Y me gusta siempre pensar con una imagen que me quedé yo de aquellos libritos, los trataditos Chics. ¿Cuántos recuerdan los Chics? ¿Verdad? Y yo digo, yo creo que sí fue así como dice ahí en esos libritos, porque acuérdense que los ángeles no son omniscientes. Ellos, según Dios va obrando su plan salvador, los ángeles están, wow, oye, Gabriel, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya sabías? No, yo no sabía. ¿Ya te diste cuenta de esto que pasó? No lo sabía, ¿verdad? Y dice ahí en uno de los chics que pues está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sentados, ¿verdad? En el mismo trono. Y de un segundo a otro, uno de los tres tronos está vacío. Y los ángeles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Andan buscando, ¿verdad? Y voltean y ven que Dios le dice a unos ángeles, a ustedes, a los que mejor cantan de aquí, vayan ahí abajo y anuncien que el que estaba aquí sentado ahorita se acaba de hacer carne. Y los ángeles, ¿cómo es posible? Y de hecho, no recuerdo si es en Hebreos o qué apóstol lo dice, pero que hay cosas que nosotros somos participantes, pero que los ángeles ansían saber sobre esas cosas. Cosas que ellos son ignorantes, ¿verdad? Y los ángeles están asombrados de lo que está sucediendo. Nunca les pasó por su mente que el Creador se humillara y se hiciera un bebé. Qué hermoso es el Señor. La obra como Dios trabaja, ¿no? Wow. Se me viene a la mente esta canción de Marcos Vidal. Permítanme, aquí se las pongo, aquí la tengo lista. Son un par de minutos. ¿Aguantan, hermanos? ¿Sí? ¿Quieren que la pongamos? Sí. Marcos Vidal, te voy a decir cuál es el álbum. El álbum es el de Buscadme y viviréis. Y va a ser sí, va a ser como la segunda canción. Yo te digo cuál es. Es que aquí no la tengo por título, nomás tengo todo el álbum. Esa es la primera canción. Por la segunda, la que sigue. Esa es. Como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más, era un niño, nació
Mande, mija. Le voy a poner mi... Ok. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo el infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Hazte. Amén, amén. Amén. Tienen que escuchar toda esta canción, todo. Tienen que escuchar todo el álbum y todas las canciones de Marcos Vidal. Estas son mis favoritas, porque nos lleva al momento de Jesús en el pesebre y los ángeles están cantando y llega la gente y ven y alcanzan a discernir que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que es el Rey que ha llegado, pero dice ahí, ¿quién pensó, verdad? ¿Quién se iba a imaginar que ese bebé se iba a enfrentar a los líderes religiosos en el templo? ¿Quién pensó que lo iban a odiar, que lo iban a querer aventar por un precipicio? ¿Quién pensó que la furia del infierno se iba a desatar contra él? Los ángeles ni siquiera sabían, no sabían ellos, los ángeles estaban de espectadores, ellos se van enterando sobre la marcha acerca del ministerio de Jesús. Y entonces hay momentos en los que el Padre le dice a un ángel, ve y confórtalo, y los ángeles dicen, pero es que es Dios, y necesita que lo confortemos. Sí, pero es que es Dios en la carne. Yo creo que el Padre les tiene que explicar, ¿verdad? Es Dios en la carne y está experimentando las debilidades de la carne. Igual en el Getsemaní, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, en la cumbre de su ministerio, Dios manda ángeles a que remuevan la piedra. A que remuevan la piedra. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Es el cumplimiento, hermanos, de la gran comisión. ¿Se fijan que no dice predicado a Israel? ¿Por qué? Porque ya había predicado a Israel. Y ahora dice predicado a los gentiles. Y Jesús sigue siendo predicado a los gentiles. Y dice la palabra, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y aquí lo que yo quiero enfatizar, hermanos, es no solamente la predicación universal, sino que ningún otro mensaje, ningún otro tema ha sido tan predicado como la vida de Cristo. No fue Confucio, ni fue Mahoma, ni fue ningún otro gran hombre de la historia el que dividió la historia. Fue Cristo el que dividió la historia. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí saben ustedes que en un esfuerzo por borrar la idea de Cristo, no sé ya hace cuántas décadas o más de un siglo tal vez, ya empezaron en lugar de decir antes de Cristo, después de Cristo, ahora es la era común, antes de la EC, después de la EC, la era común. La era que es común a nosotros, pero no quieren mencionar a Cristo. Pero Cristo ha sido predicado, hermanos, a los gentiles y el evangelio no solamente ha transformado sociedades, sobre todas las cosas, hermanos, el evangelio ha cumplido su propósito principal, libertar a cautivos, hacer libre a personas que estaban cautivos por Satanás. Nosotros estamos hoy aquí, hermanos, como libres, no como esclavos. El Señor nos ha hecho libres. Porque Satanás, yo les decía a los hermanos el jueves, Satanás es perverso, es todo lo malo que hay Satanás. Y Satanás no tiene misericordia de nadie, no quiere tener misericordia, no puede y no quiere y no va a tener misericordia de nadie. Nunca, jamás Satanás le ha abierto la cárcel a nadie. Pero en cambio Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y eso es solamente a través de la predicación del evangelio. Es predicado a los gentiles.
y seguirá siendo predicado a los gentiles, aún con persecución. Ahorita, lo saben, sé que algunos lo saben, en algunos países en África hay una persecución muy fuerte contra cristianos, muy fuerte contra cristianos. Qué bendición que nosotros podemos estar aquí hablando la palabra y congregándonos y alabando al Señor. Pero Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Lo que Jesús quiso decir con eso, usó una metáfora dando a entender que hay gente encerrada en el infierno. Hay gente encerrada en el infierno. Y que cuando llega la predicación lo que hace es una llave. Acuérdense que Cristo le da simbólicamente a Pedro las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Para abrir, ¿sí? Con la predicación. Pero también estas llaves también abren la puerta del infierno para dar libertad a los cautivos. Y lo que quiso decir Jesús es que por más que el diablo desde adentro quisiera mantener cautivos a los que están ahí, porque en Isaías 14 dice que cuando Satanás caiga al lago de fuego, la gente lo va a ver caer y van a decir, porque al final, yo ya se los expliqué aquí alguna vez, cuando Satanás caiga al lago de fuego, va a ser reducido a su mínima expresión. ¿Cuál? Una criatura, igual que un sapo, una cucaracha, una palmera, un gato. Una criatura común, una criatura al nivel de cualquier otra criatura, sin nada de poder. Entonces cuando él caiga, ahí dice en Isaías 14, léanlo, cuando menciona que primero quiso irse hasta lo más alto, hacia lo alto, hacia las estrellas, y luego dice, mas tú derribado eres hasta el Seón, hasta el Seón. Los que te vean van a decir, ¿es este el que debilitaba naciones? ¿Es este el que asoló las ciudades? ¿El que puso la tierra como un desierto? ¿El que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Verdad? A su mínima expresión, una criatura. ¿Cómo lo hizo? Bueno, porque antes tenía gran poder. ¿Sí? Pero el evangelio, hermanos, el evangelio es un poder mayor que el del diablo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. No filosofía, no coaching empresarial, necesitamos predicar el evangelio. Entonces, Cristo es el mensaje del evangelio y Él ha sido predicado a los gentiles y sigue siendo predicado hasta el último día a los gentiles. Creído en el mundo definitivamente, no por todos, sino por aquellos que son sus ovejas, ¿verdad? Jesús le dice a los fariseos, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Los que pueden creer son aquellos que son ovejas de Cristo, ¿sí? Ovejas de Cristo. Ahora, claro, si me pongo demasiado calvinista, pues tendría que decir, bueno, pues solamente los que sean elegidos van a creer. Bueno, es que no tengo que ser ni demasiado calvinista ni demasiado arminiano. El mensaje es, ¿estás escuchando? Hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Cree. El mandato es, obedece. Olvídate de que, bueno, es que nomás los predestinados van a creer, pues no sé, soy predestinado, entonces pues no hago nada, ¿verdad? No, se te ordena creer, se te manda creer, se nos manda obedecer a este mandato, creído en el mundo, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, hermanos, vino a este mundo. Y por último, este himno de alabanza, este credo, este protocredo, dice que fue recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Y se refiere a la asunción de Cristo, a la elevación. Cuando están los apóstoles ahí en el Monte de los Olivos, esto sucedió en el Monte de los Olivos, Jesús les está dando instrucciones finales, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús dice, este no es asunto de ustedes, no es tema de ustedes, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y de repente, imagínense, lo leemos, pero estar ahí, imagínense, de repente Jesús empieza a flotar, empieza a elevarse y una nube lo cubre y entonces llega hasta el trono de Dios, que hay que decirlo con precisión teológica, trinitariamente, por 33 años y medio estuvo vacío uno de los tres tronos, trinitariamente.
¿verdad? Y entonces entra Jesús con su sangre, rocía su sangre en el trono de Dios, rocía su sangre, porque eso era lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año con la sangre. Entraba hasta el lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapadera. Y entonces Jesús entra como precursor, rocía su sangre, el Padre ve la sangre y le dice, adelante, adelante. Y entonces toma tu lugar, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recibido arriba en gloria. Ese, hermanos, es el misterio de la piedad. Ese es el misterio de la piedad. La obra completa de principio a fin de Cristo Jesús, quien es la piedad encarnada y quien es la verdad. Y nosotros como iglesia, ¿qué somos, hermanos? Hermanos, esto es glorioso, esto es un gran honor para nosotros. Somos columna y baluarte de estas verdades que acabo de compartirles, hermanos. Columna y baluarte. Amén. Eso significa que tenemos que, con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, vivir al nivel de ese tremendo mensaje. Somos embajadores con un tremendo mensaje. ¿Hemos visto esas películas? No sé si han visto esas películas de la Edad Media o tipo las Crónicas de Narnia, de ese estilo, ¿verdad? Donde es un gran rey y ese gran rey manda embajadores con un pergamino, ¿verdad? Y ese embajador no va en un burro todo feo, va en un caballo que refleje la gloria del rey y el mensaje que él va aportando. Nosotros traemos un glorioso mensaje de un glorioso rey. Amén, hermanos. Vamos a orar. Precioso Señor, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Qué hermoso, Señor, qué honor que nos has llamado amigos, nos has hecho tus hijos y nos has encomendado el ministerio de la reconciliación, haciéndonos embajadores, como si tú mismo rogases por medio de nosotros al mundo que se reconcilie. Gracias, Señor. Que podamos siempre aquilatar, que podamos siempre ponderar, que podamos siempre darle el valor adecuado al honor que nos has dado, Señor. Y que nosotros podamos siempre vivir sosteniendo y defendiendo la verdad, Señor. Primero en nuestra vida, en nuestro diario andar, en las pequeñísimas decisiones de cada minuto y cada hora y cada día. Y también en las grandes situaciones, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. Fuiste predicado por los ángeles. Fuiste visto por los ángeles. Fuiste contemplado, anunciado por ellos. Fuiste predicado al mundo, Señor. El Espíritu bendito, el Espíritu de santidad, dio testimonio de tu identidad. Fuiste recibido en el trono. Cuán dulce, Señor, es tu nombre en nuestros corazones. Y cuán glorioso es, Señor. A ti la gloria para siempre, en nombre de Jesús. Amén.